Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos, incluso a la distancia. Hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, que han tocado el tema en cuestión, que no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define la Organización Mundial de la Salud, y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que observamos en los manuales diagnósticos actuales, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que no ha sido removido de ellos, como muchas plataformas informativas de internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta palabra o estas personas que cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasen a ser parte o formen parte de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o prepúberes, y que se logran excitar sexualmente solamente con ideas, pensamientos, y que puedan llegar a intentar incluso tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse sin ropa delante de ellos o vigilarlos sin que estos prepúberes lo sepan o hacerlo también abiertamente, es lo que se denomina pedofilia y es, sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental. Obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios. Los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de 6 meses, que causa incluso un malestar importante para la persona, para el individuo. Hay individuos que obviamente saben que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales. Estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen
en ocasiones ser más solitarios. Eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una pedofilia debe estar debe ser mayor o igual a los 16 años de edad, o por lo menos tener 5 años mayor a la edad del adolescente o del prepúber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, entre si un adolescente de 16 años tiene un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno, porque la edad que le corresponde, o la edad, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para los manuales diagnósticos. Además que según la evolución mental o el neurodesarrollo entre estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de lo permitido, porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o 11 años, si hay una diferencia de 5 años, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante también es que recuerden que puede ser exclusivo la atracción, ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino, o puede ser que sea no exclusivo, o que sea una atracción por ambos, ¿ok? O que esté limitado o que puede ser que tampoco esté o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está casado o está solo, pero tiene pensamientos o ideas, o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepúber o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley, y son estos individuos que efectivamente van a tener una evaluación psiquiátrica, una restricción legal, y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no han cometido ningún tipo de manifestación hacia estos niños
que no haya sido visible por otro, que pueda ser penalizado, lamentablemente lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Hay muchos movimientos actualmente que refieren que esto no debería ser penalizado ni ser criticado por la sociedad, porque deberían ser como que tomados dentro de su orientación sexual normal. Sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren que les hagan, y se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables, y en muchas ocasiones no tienen, o en la mayoría de las veces, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente, estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro, y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que las personas que padecen esta condición no nada más son hombres. Los hombres son los que están mayormente estudiados, es con lo que se ve con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, aunque en muy poco porcentaje. Hay muchas categorizaciones dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, por ejemplo, las personas que nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre 14 y 19 años. Estas personas se les llama efebofilia. Están también los que les tienen mucha más atracción por los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como se les dice ebefilia. Y los que tienen atracción por los niños entre 0 y 5 años se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica. Es de muy mal pronóstico, no hay una cura, hay un tratamiento que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada. No se puede normalizar porque no es normal. Así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy en cuenta, y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes, darles información al respecto, entender que si ellos empiezan a tener, a formarse lo que es su identidad, su autoestima, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir, porque son muy influenciables por el medio, y cuando son más pequeños
no tienen la capacidad de saber qué puede ser lo que está bien o está mal, más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación. Entender también un poco que esto se da eh, a través del contacto físico, eh, o a través de lugares, sitios, y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales. También tenemos que estar muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más los videojuegos son más interactivos, son en línea y a veces no tenemos nosotros como padres o la capacidad de poderlos supervisar de manera constante. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo los alerte y que cualquier cosa que nosotros podamos ver que nos produzca desconfianza o nos alerte, también estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y poder entonces de esta manera evitar situaciones más complejas y situaciones que sean mucho más evidentemente complicadas. Así que espero, mis psicoamigos, que les haya gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber. Me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram, estoy como psicoinfantil y juvenil, y en Facebook también estoy como psicoinfanto juvenil, y por Twitter estoy como Oyendis. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye. Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos, incluso a la distancia. Hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, que han tocado el tema en cuestión, que no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define la Organización Mundial de la Salud, y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que observamos en los manuales diagnósticos actuales, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que no ha sido removido de ellos, como muchas plataformas informativas de internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta palabra o
em, estas personas que cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasen a ser parte o formen parte de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o prepúberes, y que se logran excitar sexualmente solamente con ideas, pensamientos, y que puedan llegar a intentar incluso tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse sin ropa delante de ellos o vigilarlos sin que estos prepúberes lo sepan o hacerlo también abiertamente, es lo que se denomina pedofilia y es, sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental. Obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios. Los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de 6 meses, que causa incluso un malestar importante para la persona, para el individuo. Hay individuos que obviamente saben que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales. Estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios. La edad mínima para poder catalogarlos como una pedofilia debe ser mayor o igual a los 16 años de edad, o por lo menos tener 5 años mayor a la edad del adolescente o del prepúber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, entre si un adolescente de 16 años tiene un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno, porque la edad que le corresponde o la edad, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para los manuales diagnósticos. Además que según la evolución mental o el neurodesarrollo entre estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de lo permitido, porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años tiene una conducta repetitiva en donde
tiene gustos por adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o 11 años, si hay una diferencia de 5 años, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante también es que recuerden que puede ser exclusivo la atracción, ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino, o puede ser que sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos, ¿ok? O que esté limitado o que puede ser que tampoco esté o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está casado o está solo, pero tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepúber o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley, y son estos individuos que efectivamente van a tener una evaluación psiquiátrica, una restricción legal, y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no han cometido ningún tipo de manifestación hacia estos niños que no haya sido visibles por otro para que pueda ser penalizado, lamentablemente lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Hay muchos movimientos actualmente que refieren que esto no debería ser penalizado ni ser criticado por la sociedad, porque deberían ser como que tomados dentro de su orientación sexual normal. Sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren que les hagan, y se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables, y en muchas ocasiones no tienen, o en la mayoría de las veces, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente, estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro, y también a muy corto plazo.
Lo otro importante es que tenemos que entender que las personas que padecen esta condición no nada más son hombres, que están mayormente estudiados, es con lo que se ve con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, aunque en muy poco porcentaje. Hay muchas categorizaciones dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, por ejemplo, las personas que nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre 14 y 19 años. Estas personas se les llama efebofilia. Están también los que les tienen mucha más atracción por los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como se les dice ebefilia. Y los que tienen atracción por los niños entre 0 y 5 años se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, no hay una cura, hay un tratamiento que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar porque no es normal. Así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes, darles información al respecto, entender que si ellos empiezan a tener, a formarse lo que es su identidad, su autoestima, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio. Y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber qué puede ser lo que está bien o está mal, más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación. Entender también un poco que esto se da a través del contacto físico, o a través de lugares, sitios, y también a través de los medios del internet, de las redes sociales. También tenemos que estar muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más los videojuegos son más interactivos, son en línea y a veces no tenemos nosotros como padres o la capacidad de poderlos supervisar de manera constante. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos, al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo los alerte y que cualquier cosa que nosotros podamos ver que nos produzca desconfianza o nos alerte, también estar como que súper pendiente
y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y poder entonces de esta manera evitar situaciones más complejas y situaciones que sean mucho más evidentemente complicadas. Así que espero, mis psicoamigos, que les haya gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber. Me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram, estoy como psicoinfantil y juvenil, y en Facebook también estoy como psicoinfanto juvenil, y por Twitter estoy como Oyendis. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye. Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos, incluso a la distancia. Hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, que han tocado el tema en cuestión, que no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define la Organización Mundial de la Salud, y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que observamos en los manuales diagnósticos actuales, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que no ha sido removido de ellos, como muchas plataformas informativas de internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta palabra o estas personas que cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasen a ser parte o formen parte de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o prepúberes, y que se logran excitar sexualmente solamente con ideas, pensamientos, y que puedan llegar a intentar incluso tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos, o incluso masturbarse o mostrarse sin ropa delante de ellos, o vigilarlos sin que estos prepúberes lo sepan, o hacerlo también abiertamente, es lo que se denomina pedofilia, y es, sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental. Obviamente que
Para esto se debe cumplir con ciertos criterios. Los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de 6 meses, que causa incluso un malestar importante para la persona, para el individuo. Hay individuos que obviamente saben que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales. Estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios. La edad mínima para poder catalogarlos como una pedofilia debe ser mayor o igual a los 16 años de edad, o por lo menos tener 5 años mayor a la edad del adolescente o del prepúber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, entre si un adolescente de 16 años tiene un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno, porque la edad que le corresponde, o la edad, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para los manuales diagnósticos. Además que según la evolución mental o el neurodesarrollo entre estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de lo permitido, porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o 11 años, si hay una diferencia de 5 años, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante también es que recuerden que puede ser exclusivo la atracción, ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino, o puede ser que sea no exclusivo, o que sea una atracción por ambos, ¿ok? O que esté limitado o que puede ser que tampoco esté o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está casado o está solo, pero tiene pensamientos o ideas, o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepúber o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante mencionar que
cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley. Y son estos individuos que efectivamente van a tener una evaluación psiquiátrica, una restricción legal, y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no han cometido ningún tipo de manifestación hacia estos niños que no haya sido visibles por otro para que pueda ser penalizado, lamentablemente lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Hay muchos movimientos actualmente que refieren que esto no debería ser penalizado ni ser criticado por la sociedad, porque deberían ser como que tomados dentro de su orientación sexual normal. Sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren que les hagan, y se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables, y en muchas ocasiones no tienen, o en la mayoría de las veces, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente, estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro, y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que las personas que padecen esta condición no nada más son hombres. Los hombres son los que están mayormente estudiados, es con lo que se ve con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, aunque en muy poco porcentaje. Hay muchas categorizaciones dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, por ejemplo, las personas que nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre 14 y 19 años. Estas personas se les llama efebofilia. Están también los que les tienen mucha más atracción por los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como se les dice ebefilia. Y los que tienen atracción por los niños entre 0 y 5 años se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica. Es de muy mal pronóstico, no hay una cura.
hay un tratamiento que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar porque no es normal. Así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy